Hola, hoy vamos a meternos en harina con unos documentos fascinantes que hablan de una idea clave en el cristianismo primitivo, la continuidad. Efectivamente. Y las fuentes que tenemos, bueno, se centran en una estructura muy específica, la que llaman sucesión apostólica, y cómo se presenta como digamos, la garantía de esa continuidad. Eso es. Tenemos aquí pasajes de la Biblia, textos de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia, que se suelen llamar, y también declaraciones ya más formales de concilios. Mm. Y la pregunta de fondo en todos ellos es, bueno, se fueron los apóstoles, ¿y ahora qué? ¿Cómo siguió esa misión que Cristo les dio? Y ahí entra la sucesión apostólica. Vale, pues vamos a ello. Vamos a desgranar qué nos dicen estas fuentes sobre de dónde sale y qué significa. Queremos entender el concepto tal como lo presentan. Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio, ¿no? Las fuentes van directas al libro de los Hechos, capítulo 1, justo después de la ascensión. ¿Qué pasa ahí que sea tan importante? Pues mira, lo que resaltan es la elección de Matías para sustituir a Judas Iscariote. Ajá, Y el detalle clave que subrayan es que esta fue, según Hechos, la primera decisión de la comunidad, justo después de irse Cristo. la primera. O sea, lo primerísimo. Exacto. Y la interpretación que dan los documentos es que eso muestra la importancia que le daban a mantener el grupo de los 12 completo. Claro. No era solo un número, sino que entendían que el ministerio, la función, no acababa con la persona. Había que cubrir esa plaza, digamos, para que el colegio apostólico siguiera. Vaya, es curioso. Lo primero, cubrir la vacante. Dice mucho, sí. Y más allá de la acción, ¿mencionan las fuentes alguna palabra griega específica ahí? ¿Algún término clave? Sí, sí. Se fijan en episcopee, aparece en Hechos 1, versículo 20, cuando citan un salmo. ¿Y qué significa? Pues se puede traducir como oficio, cargo, supervisión, ministerio. Tiene varios matices. Vale. Pero lo importante que señalan las fuentes es que de ahí viene episcopos, obispo. Ah, claro, la raíz. Exacto. Y la conclusión que sacan es que ya desde ese momento, según leen ellos el texto, estaba la idea de que los apóstoles tendrían sucesores visibles, en esa función concreta de liderar. Entendido. O sea, mantener el número y la función. Eso por un lado. Pero, ¿y el mensaje? ¿El contenido? Porque una cosa es quién ocupa el puesto y otra, qué se enseña. ¿Cómo se aseguraba la fidelidad? Las fuentes hablan de Timoteo, ¿verdad? Así es. Se van a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El texto que citan viene a decir: «Lo que oíste de mí delante de muchos testigos, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Y el análisis que hacen pone el foco en lo que ven como 4 niveles, 4 generaciones casi. Pablo, que enseña a Timoteo, ¿El discípulo directo? eso es. Luego Timoteo, que debe confiarlo a hombres fieles, El tercer nivel. y estos, a su vez, a otros. El cuarto. Es la imagen clásica de la carrera de relevos, ¿no? Pasarse el testigo. Sí, es una buena analogía. No es solo dejar un manual, sino una transmisión viva, personal. Justo eso enfatizan las fuentes. Que no es solo entregar escritos, aunque también, sino una tradición viva. Un depósito que se pasa de persona a persona. Vale. Incluso resaltan la palabra griega que se usa, paratitemi, que es como confiar, depositar, encomendar algo valioso. Como un tesoro. Exacto, el depósito de la fe. Algo que hay que cuidar y pasar intacto. Y la conclusión que ofrecen es clara. Esto no era una sugerencia, era un mandato de Pablo a Timoteo. Una instrucción apostólica para asegurar la transmisión. Vale, tenemos sucesión en el cargo, Hechos 1, y sucesión en la enseñanza, 2 Timoteo 2. Pero las fuentes dan un paso más, ¿no? Conectan esta estructura con la verdad misma. Citan la primera de Timoteo. ¿Correcto? Primera Timoteo 3:15. Ahí se dice que la Iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento. Suena muy sólido. Pues esa es la clave. La lectura que hacen las fuentes es a través de esa estructura que venimos comentando. Argumentan que, según este texto, la autoridad para guardar y enseñar la verdad no está en individuos aislados interpretando la Biblia, Ajá. sino en la comunidad organizada, en la Iglesia, a través de sus líderes, en esa línea de sucesión. Fíjate, no dice solo que la Iglesia enseña la verdad, sino que es columna y fundamento. Es la estructura la que la sostiene. Es más fuerte que decir somos fiables.
Exactamente, esa es la fuerza que destacan. Mencionan las palabras griegas, estuilos, columna, y hedraioma, fundamento, soporte firme, Mm, y lo contraponen a una verdad basada en opiniones personales, que cambian. La interpretación que dan es que la Iglesia docente, o sea, la jerarquía que enseña, los obispos unidos al Papa, según la visión católica que detallan, es la custodia designada de esa verdad revelada. Muy bien, pues parece que las fuentes construyen una base bíblica que consideran sólida. Pero claro, de los textos a la historia, ¿cómo se vivió esto? Mencionan a los padres de la Iglesia. ¿Qué dicen ellos? Pues sí, recurren a varios como testigos tempranos. Primero, San Clemente Romano ¿De cuándo es él? escribe sobre el año 96, desde Roma a Corinto, que tenían líos internos. Tan pronto, ¿eh? Sí, y Clemente les dice en su carta que los propios apóstoles nombraron obispos y diáconos. Y, esto es lo crucial para las fuentes, dice que los apóstoles previeron que tendrían sucesores, precisamente para asegurar la continuidad y evitar peleas por los cargos. Vaya, planificación de la sucesión en el siglo I. Increíble. Y si él estaba en Roma, ¿qué se decía en otros sitios, quizás más cerca, en primera línea? Buena pregunta. Pues nos llevan a San Ignacio de Antioquía, hacia el 110. Otro muy temprano. Sí, y escribe cartas mientras va camino al martirio, y en ellas insiste mucho en una cosa, la unidad con el obispo local. Hay una frase suya muy famosa que recogen, donde está el obispo, allí está la iglesia. ¡Qué fuerte! La identidad de la iglesia local atada al obispo. Para Ignacio, según interpretan, la comunión visible con ese obispo, entendido como sucesor local de los apóstoles, era esencial para pertenecer a la iglesia. ¿Indispensable? Entiendo, Ignacio se enfoca en la unidad interna y frente a desafíos externos, enseñanzas diferentes como los gnósticos. Ahí entra San Ireneo de León, finales del siglo II. Suena importante por el título de su obra, Contra las herejías. Lo es. Combate a los gnósticos y uno de sus argumentos clave es apelar a la enseñanza pública y constante de las iglesias fundadas por apóstoles. Ajá. Y como prueba de esa continuidad doctrinal, ¿qué hace Ireneo? Presenta la lista de los obispos de Roma, desde su época hacia atrás hasta Pedro y Pablo. La lista, o sea, no era un simple registro. No, era un argumento teológico. La sucesión ininterrumpida era la garantía de que la doctrina era la auténtica, la apostólica, no las novedades gnósticas. Fascinante. La genealogía espiritual como sello de autenticidad. Muy hábil. ¿Algún otro padre que citen? Sí, mencionan también a Tertuliano, de principios del siglo III. También combativo, ¿no? Mucho. Y les lanzaba un desafío a los grupos que consideraba heréticos. Les decía, básicamente, venga, enseñad el origen de vuestras iglesias, sacad la lista de vuestros obispos, demostrad que vienen en línea directa de un apóstol o de alguien cercano a ellos. Clarísimo. O demuestras tu linaje apostólico o no eres auténtico. Esa es la idea que subrayan las fuentes, que para Tertuliano la sucesión apostólica era un criterio clave, verificable, para distinguir la iglesia verdadera. Queda claro el argumento de las fuentes. Estos padres mostrarían que la sucesión apostólica no fue una idea tardía, sino algo fundamental desde el principio para la continuidad y la fidelidad. Exacto. Y no se quedan solo en testimonios individuales, dan un paso más. Señalan cómo esta doctrina se confirmó y desarrolló formalmente en los concilios ecuménicos, lo que llaman el magisterio de la Iglesia. Vale, pasamos de las figuras individuales a las declaraciones, digamos, oficiales del conjunto de la Iglesia. ¿Qué concilios destacan las fuentes? Pues resaltan varios momentos clave. Primero, el concilio de Nicea, en el 325. El del credo. Sí, famoso por eso, pero también tomó decisiones de organización. Reconoció la autoridad de los obispos de ciudades importantes sobre otros de la región. Y eso, según interpretan, ya funciona dentro de esta lógica de sucesión y jerarquía. Tenía sentido organizativo también. Claro. Luego saltan siglos hasta el Concilio de Trento, en el 16. En plena reforma protestante. Exacto. Como respuesta a la reforma que cuestionaba la jerarquía, Trento reafirmó con mucha fuerza que los obispos son sucesores de los apóstoles y que tienen autoridad real de gobierno, no solo de enseñar. Jurisdicción, dicen. Vale, una reafirmación explícita. Luego, el Concilio Vaticano I, en 1870, conocido por la infalibilidad papal. Pero en la Constitución Pastor Eternus definieron también el papel del Papa como sucesor de Pedro, con primacía de jurisdicción sobre toda la Iglesia. Lo presentan como la cabeza visible de esa sucesión. La culminación de la estructura, digamos. Algo así.
Y finalmente, el Concilio Vaticano II, a mediados del siglo XX. Más reciente. Sí, y ponen mucho énfasis en el documento Lumen Gentium, sobre la Iglesia. ¿Qué dice ese documento, en esencia, sobre esto? Pues sin entrar en detalles técnicos de artículos, lo que destacan es que reafirma con fuerza toda la doctrina, que los apóstoles quisieron tener sucesores, que los obispos reciben la plenitud del ministerio sucediéndolos, y que todos los obispos juntos, unidos al Papa, tienen la autoridad suprema en la Iglesia. Comprendido. O sea, lo que nos pintan las fuentes es un hilo conductor muy claro y constante a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, desde la Biblia hasta hoy, pasando por padres y concilios. Esa es la imagen que proyectan, sí. Ahora bien, las fuentes no solo exponen su visión, la contrastan con otras, especialmente las que vinculan al protestantismo. Usan el término apologética, o sea, defensa de la propia fe. Y, como siempre, recordamos que solo transmitimos lo que dicen las fuentes, sin posicionarnos. ¿Cuáles son esos contrastes que señalan? Pues perfilan varios puntos. Presentan una visión que atribuyen al protestantismo y luego la respuesta católica según los documentos. A ver, Primero, la idea atribuida al protestantismo de que los apóstoles fueron únicos, irrepetibles, sin sucesores en el cargo, que solo dejaron la escritura como autoridad. Sola escritura. vale. ¿Y la respuesta? La respuesta que dan es: pero si la propia escritura muestra sucesión. Citan de nuevo Hechos 1 con Matías, 2 Timoteo 2 con la cadena de enseñanza, 1 Timoteo 3 con la Iglesia como columna. O sea, usan la Biblia para argumentar que sí hay estructura y sucesión. Segundo punto, el sacerdocio universal. Mencionan una interpretación que ven como error protestante de que si todos somos sacerdotes por el bautismo, pues no hace falta jerarquía ni sacerdocio ministerial ordenado. ¿Y qué responden a eso? Reconocen el sacerdocio común de todos, citando un Pedro 2.9, pero dicen que eso no quita que exista también un sacerdocio ministerial distinto por el sacramento del orden. Argumentan que la Biblia misma distingue roles. Citan Hechos 20:28, donde Pablo dice a los presbíteros de Éfeso que el Espíritu Santo los puso como obispos, supervisores, para pastorear. O sea, ven una distinción funcional ya en la Biblia. Entiendo, distinguen entre sacerdocio común y ministerial. Exacto. Y finalmente, un argumento sobre las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De no tener, según ellos, una estructura de sucesión apostólica como autoridad final. Argumentan que eso lleva inevitablemente a la fragmentación doctrinal y a la división. Ah, Porque sin ese referente común, cada grupo o persona interpreta a la escritura a su manera. Y eso, dicen, ha causado históricamente muchas divisiones. Mencionan de pasada que hasta el saber qué libros son Biblia, el canon, dependió de la autoridad de la Iglesia primitiva, que actuaba, según ellos, con esta estructura. ¿ponen algún ejemplo histórico de división? Sí, citan brevemente el desacuerdo entre Lutero y Zwinglio sobre la Eucaristía, como ejemplo de cómo el libre examen, sin un magisterio que decida, lleva a posturas irreconciliables. Esa es la idea central que transmiten, sí. Bueno, pues después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la foto final que nos dejan las fuentes? Hemos visto cómo detallan la sucesión apostólica, buscando raíces en Hechos y Pablo, viendo reflejos en Clemente, Ignacio, Ireneo y siguiendo su formalización en los concilios. Exacto. La visión que emerge de estas fuentes es que la sucesión apostólica no la presentan como algo que surgió tarde o por mera organización, sino como un elemento esencial, estructural y teológico desde el principio. Y su propósito, según esta visión, es asegurar la continuidad de la misión y la enseñanza de Cristo a través de los apóstoles. Trazan una línea directa, obispos de hoy, unidos al Papa, sucesor de Pedro, hasta los 12 originales, por una cadena de ordenaciones. Y hemos visto cómo contrastan esa continuidad estructurada con enfoques basados en sola escritura y la interpretación personal, argumentando que su modelo da estabilidad y unidad. Una roca segura, usan esa metáfora. Sí, esa es la imagen. Y quizás como apunte final, para darle una vuelta, lo interesante que se deriva de las fuentes es pensar en qué implica esto para la idea misma de autoridad religiosa y de verdad. ¿En qué sentido? Pues si entiendes que la autoridad se transmite así, de forma personal, histórica, sacramental, dentro de una estructura concreta, la línea de obispos,
¿Cómo moldea eso tu forma de vivir la fe? Claro. ¿Y cómo se compara con un modelo donde la autoridad principal es un texto y la interpretación final recae en la comunidad o en ti mismo? Ahora preguntas interesantes, ¿sí? Plantea preguntas profundas sobre cómo se relacionan comunidad, historia, tradición y convicción personal al final, a la hora de fundamentar lo que uno cree.